Hola, buenos días. Bienvenidos a esta videoconferencia sobre reflexiones y perspectivas del turismo en Canarias para la salida de la crisis del COVID-19. Bueno, mi nombre es Francisco Reyes, director de la Fundación FIDE Caja Canarias, y en primer lugar quería enmarcar esta webinar en el programa de ayuda que hemos diseñado desde la Fundación FIDE Caja Canarias para dar respuesta a las necesidades, desde las necesidades especiales que nos está demandando la situación de alarma del COVID-19. En este caso, en colaboración con distintas instituciones y la de hoy, tenemos el privilegio de contar con la colaboración de la Cátedra de Turismo Caja Canarias Azotel Universidad de La Laguna. Con esta videoconferencia de hoy tratamos de abrir un espacio de reflexión sobre los impactos del COVID-19 en el turismo de Canarias, así como los escenarios y singularidades que se plantean de cara a la recuperación de la mano de 5 expertos de la Cátedra de Turismo. Participarán en este debate el director de la cátedra, Raúl Hernández Martín, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de esta universidad, quien presentará y coordinará el debate, al que le acompañarán los profesores Carlos Fernández Hernández, Francisco García Rodríguez, Noemí Padrón Fumero y Moisés Simancas Cruz, a los que le doy una cordial bienvenida a este debate, y les agradezco, la verdad, que esta estrecha colaboración para desarrollar esta conferencia de hoy. Y bueno, antes de pasar la palabra a Raúl Hernández, que presentará de forma más amplia a nuestros invitados, quiero agradecer a todos los que nos siguen en esta videoconferencia en directo su participación y esperar que este debate les sirva para reflexionar y un poco ver más claramente ese futuro, ese presente que estamos viviendo y ese futuro del turismo que tan importante es en nuestra región. Adelante, Raúl, y comenzamos. Muchas gracias, Francisco, y buenos días a todos. Tenemos ahora mismo en directo a 420 personas y vamos a comenzar con este importante, interesante jornada de reflexión sobre las perspectivas del turismo en Canarias para la salida de la crisis ocasionada por el COVID-19. El sentido de esta jornada es abrir este espacio, un espacio de debate. No podremos responder quizás a preguntas algunas muy concretas que se han hecho, pero sí ayudar a propiciar el cambio de actitud necesario para ser capaces entre todos de afrontar en mejores condiciones esta crisis. Podemos aportar desde la academia nuestro conocimiento acumulado, la experiencia de otras crisis anteriores, nuestro conocimiento del modelo turístico canario para ofrecer algunas luces, aportar un poco de luz dentro de esta situación que tenemos. Bien, en la Cátedra de Turismo hemos estado reflexionando sobre cuál es, digamos, la naturaleza de la situación en la que nos encontramos en este momento, y hemos detectado 4 principales dimensiones interrelacionadas de la crisis turística actual. Una que tiene más que ver con lo estrictamente sanitario, con el virus y su incidencia devastadora a nivel de la población, aunque con una singularidad en el caso de las islas por una incidencia relativamente menor. También esta crisis tiene una segunda dimensión relacionada con las restricciones, limitaciones a la movilidad, y aquí sí que también nuestra singularidad en Canarias, con nuestra gran dependencia del transporte aéreo, nos pone en una situación de jaque muy importante. En tercer lugar, la crisis tiene una dimensión claramente económica, en el sentido de que la pérdida de ingresos que se están produciendo en muchas empresas autónomas, en la economía sumergida, pues está colocando a la sociedad en una situación complicada, máxime teniendo en cuenta que además toda esta crisis va a tener incidencia sobre las finanzas públicas a medio plazo y
digamos, a nivel financiero, etcétera, pues pueden aparecer incertidumbres, digamos, una tercera parte de la crisis económica, y una cuarta dimensión, un cuarto vector, que es el del cambio en los consumidores como consecuencia de todo este nuevo escenario que se abre. Estamos asistiendo a un cambio del consumidor que particularmente tendrá incidencia en nuestra industria, en nuestro sector turístico. Frente a esta situación, tenemos una serie de instrumentos moduladores de esas cuatro dimensiones de la crisis, como es la intervención pública para mantener ingresos, la intervención pública para ofrecer estímulos, para establecer nuevas normas de distancia social, higiénicas, etcétera, y también el sector privado, que pues tendrá que hacer un gran esfuerzo de adaptación, un gran esfuerzo de innovación, un gran esfuerzo por ser pionero en adaptarse, incluso en aprovechar nuevas oportunidades que se puedan también abrir en medio de este proceso. Bien, después de este marco inicial, quiero dar la palabra al grupo de profesores que me acompañan, que ya les han presentado previamente y que, bueno, quiero un poco ver y conocer su impresión inicial sobre esta situación. A ver, ánimo. Comenzamos. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias. No es tan frecuente desde la universidad que tengamos la oportunidad de conectar con un auditorio tan amplio y tan diverso. La universidad nos dedicamos a reflexionar, damos clases, investigamos, nos conectamos con la realidad, tenemos un instrumento como la cátedra que nos hace llegar a una de nuestras asignaturas centrales en la comunidad autónoma, que es nuestra industria turística. Y aquí fundamentalmente nos planteamos una reflexión en algo que en el impacto de todo lo que conocemos se convierte en gran medida en el ser y no ser de nuestra isla. Entonces, intentar responder a múltiples motivaciones a partir de lo que significa qué va a ser el post-coronavirus en el contexto de Canarias. Evidentemente se hace una tarea, en primer lugar, colectiva, y en otro contexto es una tarea que hay que abordar desde el punto de vista de lo que más tiene esto, que no es otra cosa que incertidumbre, una terrible incertidumbre. Entonces, a partir de esto, yo diría que habría que poner, digamos, o yo pondría el acento en dos o tres elementos. Dice, este episodio sanitario global ha venido a nuestra realidad a evaluarnos como destino turístico, a evaluar las capacidades que tenemos de dar respuesta a una situación completamente desconocida, que es de no solo de freno de mano, sino de parada de motor, para luego arrancar esto, y por lo tanto nos va a confrontar con lo mejor y lo menos bueno de Canarias desde el punto de vista de todo el ecosistema turístico y de su soporte de actividad económica. Por lo tanto, vamos a estar evaluados desde el punto de vista de nuestras capacidades, y en ese sentido Canarias aporta, digamos, las universidades aportan a Canarias ese intento de hacer o de intentar hacer bien con el sector privado, con el sector público, etcétera, etcétera. Yo diría que aquí hay una primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con lo sanitario, es decir, parece que hay cosas que han venido para quedarse, no son transitorias. No nos vamos a encontrar con una vuelta después de ninguna manera igual que lo que fue el origen, y digamos esto tiene, digamos, todo un conjunto de hechos muy relevantes. Parece ser que aspectos que tienen que ver con esto que estamos practicando, que es el distanciamiento, esto ha venido para quedarse en todos nuestros procesos vitales, o en gran medida en nuestros procesos vitales, y una parte de nuestros procesos vitales son los que tienen que ver con la industria turística. Por lo tanto, ¿en qué se traduce esto de prácticas, digamos, más higiénicas, más sanitarizadas, más de distanciamiento, desde el punto de vista de lo que es la cadena de valor de todo el producto turístico, desde los aeropuertos, los aviones, los transfers, los hoteles, la prestación de los servicios turísticos? Evidentemente ahí va a haber un impacto muy importante, y eso es una tarea colectiva. Yo diría que ahí habría
hiperrelevancia, sí, no me extiendo mucho, habría hiperrelevancia de los atributos sanitarios para abordar este tipo de hechos. Yo diría, finalmente, un tercer elemento que nos afecta a Canarias, que el tema de que yo diría que se va a atenuar globalmente la hipermovilidad, y hay que ver qué impacto tiene esto en términos de los desplazamientos de público que viene a Canarias. Yo creo que Canarias, lo hablaremos luego, tiene, digamos, el tremendo desafío, pero también tiene una tremendísima gran oportunidad, y yo creo que ahí es donde hay que poner el acento. Gracias, Carlos. Fran, por ejemplo, ¿cómo ves? Bueno, Ha sido una primera aproximación, una primera intervención de... Te contesto. Bueno, gracias Raúl, gracias Fide por esta oportunidad. La verdad que Fide Caja Canarias y la Fundación Caja Canarias en general llevan 25 años respondiendo a la sociedad canaria, ¿no? Generando espacios de debate, de reflexión, y bueno, esto no es una excepción, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que se han mostrado como una organización líder una vez más en generar este tipo de espacios, ¿no? Coincido con básicamente lo que se ha dicho, y creo que hay una línea en la que todos coincidimos, ¿no? Es decir, estamos en una época en la que entramos en una ausencia absoluta de certezas, ¿no? Si alguien ha venido a este seminario a buscar certezas, creo que no las va a encontrar, pero creo que no las va a encontrar porque nadie las puede aportar, ¿no? Habermas decía estos días, ¿no? En una entrevista en un medio de comunicación, que nunca el ser humano había sido tan consciente de su ignorancia como en esta nueva época que se abre, ¿no? Esta inseguridad global y generalizada en la que entramos nos lleva quizás a eso que Bauman hablaba, ¿no? Y que nos parecía algo meramente teórico, como es la sociedad líquida. Esta realidad líquida en la que entramos y para la que tenemos que prepararnos ha venido, como decía Carlos, para quedarse, ¿no? Y sin embargo, tampoco es que esto vaya a cambiar mucho, ¿no? En el sentido de que probablemente lo que vaya a ocurrir es que cambios estructurales que se estaban produciendo, ¿no? en la sociedad se van a acelerar. Entramos, ¿no? En una aceleración de los tiempos y por eso todo va a cambiar, porque nada cambia, ¿no? Sino que justamente la aceleración es el gran cambio. Entonces, muchos procesos como la digitalización, la robótica, etcétera, etcétera, se van a acelerar muchísimo, y ahí hay una fuente de oportunidades y también de realidades que hay que mirar. El turismo, evidentemente, es evidente, es un sector que lo tiene difícil, va a ser el último, siempre se ha dicho, en abrir la persiana. También el timing, ¿no? Que va a transcurrir desde que se abra la persiana hasta que los clientes empiecen a entrar, pues va a ser el que lo tendrá peor, pero yo creo que hay un elemento, y con esto termino, que es clave, y es que el turismo tiene y siempre ha tenido y siempre va a tener el monopolio de la experiencia, ¿no? Es decir, ese potencial de innovación que da el valor de lo intangible, el ser humano va a seguir queriendo conocer nuevos lugares, nuevas gentes, nuevas culturas. Ese elemento, que nunca va a desaparecer, es un potencial de innovación al que tenemos que mirar para buscar respuestas. Bien, Moisés. Bien, bueno, buenos días. Yo también reitero mi agradecimiento a la Fundación y saludos a todos los que nos están oyendo. La verdad que es una suerte que desde una universidad pública podamos aportar algunos datos, algunos rasgos de conocimiento. Pero es que en este planteamiento, como han comentado tanto Carlos como Raúl y Fran, es que no tenemos ni idea. Yo les puedo asegurar que cuando hemos estado preparando esta intervención, me he quedado con más dudas de las que tenía al principio, porque la información está cambiando diariamente. Existe, como hemos dicho todo, un rasgo de incertidumbre. Lo que caracteriza esta crisis es que no sabemos qué va a ocurrir. Primero porque no hay información, no se conoce el fenómeno, y por lo tanto no se pueden tomar decisiones. Y a partir de ahí no sabemos cuál va a ser el futuro. A lo largo de este mes hemos visto desde un primer momento de choque, de shock, de qué ha ocurrido, donde la información básicamente era una descripción de lo que estaba pasando. A partir del final de mes empiezan a aparecer informes con propuestas, y ahora nos encontramos a muchísima gente que está planteando su experiencia de lo que ha hecho a lo largo de este mes y un poco planteando qué va a ocurrir en el futuro. Yo sinceramente creo que no tenemos bolas mágicas para ser gurú ni adivino, y por lo tanto el planteamiento es: no sabemos qué va a ocurrir. Lo que está claro es que ahora mismo tenemos muchísima información, pero no tenemos las claves para generar conocimiento. Y esto es un elemento muy, muy importante. En segundo lugar, lo que sí nos está volviendo a recordar esta crisis es
que el turismo es un sistema, donde siguiendo el principio aristotélico, la suma del todo es más que las partes. Es decir, nos estamos dando cuenta cómo con el turismo todo está absolutamente interrelacionado. Por lo tanto, para analizar las causas, los efectos y poder salir de este elemento, la unión del sistema, esa cadena de valor, esa cadena que es importante, va a ser absolutamente fundamental. Tercer lugar, ha sido una crisis absolutamente inesperada. Cuando en diciembre escuchábamos que se producía una epidemia en China, pensábamos que eso no nos iba a afectar. Y de repente nos ocurrió, pero de un día para otro. Ha sido un elemento que indudablemente nos ha cogido a todos, entre comillas, con el pie cambiado, ¿no? Es una crisis que es absolutamente inédita. No se ha dado en la historia reciente de la humanidad una epidemia que todo tiene los visos de que se va a producir una grave recesión económica. Hemos visto epidemias a una escala global, pero sin esta crisis económica asociada, este parón de la humanidad, y por lo tanto vamos a encontrarnos como en algunas epidemias ese famoso crecimiento en V se veía, pero que ahora mismo no tenemos ni idea si va a ser una V, si va a ser una W, si va a ser una L, o no sabemos lo que va a ser, ¿no? Y indudablemente tenemos muy claro que estamos ante una caída muy rápida, pero que vamos a tener una salida muy lenta y muy complicada. Gracias, Moisés. Noemi, ¿qué tal? Un saludo a todos muy cordial en estos momentos tan complicados. Al igual que mis compañeros, me gustaría agradecer la oportunidad que nos ha dado Caja Canarias con este seminario de llegar a muchas personas y de participar en un debate que es fundamental en estos momentos en nuestra sociedad. Yo la verdad es que discrepo sustancialmente en dos elementos claves del resto de mis compañeros. En primer lugar, yo creo que siempre hemos vivido con incertidumbre, siempre las sociedades, la humanidad se ha enfrentado a escenarios desconocidos y a procesos con elevada incertidumbre, y este es uno más de todos ellos. Quizás la característica sea la rapidez con la que esos eventos inciertos de alguna manera nos afectan a todos, y la profundidad con la que nos afecta de manera generalizada, ¿no? En todo caso, esa incertidumbre lo que significa es que tenemos que usar todas las herramientas que ya sabemos, que ya tenemos para enfrentarla. Efectivamente, trabajar con incertidumbre, sobre todo en una situación tan compleja a corto plazo, es complicado, pero hay que hacerlo así. Y en segundo lugar, yo creo que existe en estos momentos una cierta sedación sociopolítico-administrativa, en el sentido de que bueno, pues Canarias vive en estos momentos una crisis dramática y profunda, un cero turístico brutal en todo el mundo, o en casi todo el mundo, que jamás se había producido, un cero por decreto, es decir, se cierra la actividad económica por decreto, y eso hasta que no nos lleguen las cifras macroeconómicas o las estimaciones macroeconómicas pertinentes, no seremos capaces de percibirlo en su profundidad. Pero lo que sí está claro, y lo que sí dicen los expertos, es que el sector turístico será el último en salir de la crisis. Puede efectivamente producirse una apertura paulatina de fronteras y de adaptación del sector, pero las perspectivas para el sector turístico en Canarias son bastante complicadas. Eso significa que cualquier escenario que plantee una salida rápida a través de mecanismos de mercado, la mano invisible, un poco promovida por la demanda o por la activación de la demanda, no ayuda en ningún sentido, contribuye a esa sedación y evita que se empiecen a tomar decisiones un poco más de medio plazo, ¿vale? No de las próximas semanas, sino más de medio plazo, que serían las realmente útiles para el destino, ¿no? Y en ese contexto, pues me gustaría hoy plantear una agenda de actuaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental, social y económica, que abordaremos en los próximos minutos. Vale, gracias, Noemi. Hemos recibido y leído con atención las preguntas que nos han planteado todo el público
y realmente aparecen cuestiones de dos tipos. Algunas preguntas les comentaba que es posible, son muy técnicas y muy específicas sobre los ERTE y demás, pero sí hay algunas cuestiones que enlazan con la especialidad de estas cuatro, del resto de los intervinientes que tenemos hoy aquí, y que quisiera yo trasladarles, empezando por Carlos Fernández. Hay algunas cuestiones del público que tienen que ver con las dificultades adicionales e incluso también alguna pregunta con las oportunidades relacionadas con el turismo rural, con el turismo activo, con las pequeñas empresas y la situación que están pasando. Incluso en alguna pregunta y vinculado a esto se habla de las islas menores y su particular situación. Carlos, con todo tu conocimiento en todos estos ámbitos, ¿qué lecciones podríamos aprender de la situación hasta ahora y cómo ves el futuro? Bueno, evidentemente toda la realidad turística canaria no es uniforme, ni es uniforme por islas, ni es uniforme por destinos, microdestinos. Estamos hablando en este caso de lo que sería el turismo más del interior de las islas. En general, el turismo en España y en Canarias viene caracterizado por una estructura de ser pequeñas y medianas y pequeñas y microempresas, además de profesionales. Y esto comporta, yo creo que un elemento muy importante de vulnerabilidad. Los estrés que vivimos hoy de decir si nos llega la financiación para el ERTE que tenemos presentado, si podemos vivir, ya llevamos un mes de confinamiento, si nos llegan los ingresos, ¿cómo va a ser esto? Evidentemente es el agobio que vivimos los pequeños. Esto afecta a todos, al turismo rural, a los profesionales, a las actividades de turismo activo, y este es, digamos, uno de los elementos más importantes. Y si bien esto es un aspecto de debilidad, también tiene su aspecto positivo. Probablemente este tipo de pequeñas empresas tengan mejor capacidad de resiliencia, a pesar de tener, digamos, menos resistencia desde el punto de vista de una capitalización o desde el punto de vista de lo que serían unos ingresos para ir tirando, pero sí tenga capacidad de resiliencia para una puesta en escena en un momento posterior. Yo diría que en el contexto, yo plantearía que la reflexión es la siguiente. Dice, el COVID ha llegado a cambiar algo que es fundamental para la sociedad, para el turismo y para las personas, que es nuestro modo de relacionarnos. Yo creo que ese es el epicentro de todo esto. Estamos confinados, nos estamos relacionando de una forma distinta con nosotros mismos, para bien y para mal, encontrando lo mejor y probablemente lo peor de nosotros mismos. Hay una relación que cambia de persona a persona, ese modo de relación cambia, el distanciamiento que antes decía es uno de los elementos fundamentales. Y muy importante, yo creo que extraordinariamente importante, y eso tiene, digamos, una virtualidad muy interesante en Canarias, que cambia también la relación con el medio, la relación de estética y de comportamiento con el medio, y eso en estas islas nos pone, digamos, en el escenario que tanto domina Noemí, que es la cuestión que tiene que ver con la sostenibilidad. Es decir, un modo distinto de relacionarnos con nuestro medio natural nos lleva a un concepto de pertenencia distinta. Yo creo que aquí hay una idea central en relación al coronavirus en Canarias. Es decir, el coronavirus en Canarias nos pregunta por nuestra pertenencia a una región turística. Y eso no es a los implicados en el sector, eso es una pregunta a 2.200.000 personas en Canarias que tienen que estar muy preocupadas por qué nos pasa en nuestro pulmón. Es decir, la neumonía es también una neumonía en el campo de nuestra industria turística, y eso nos preocupa a los 2.200.000 personas, no al 40% de los empleados, no al 30% del Producto Interior Bruto, y por lo tanto nos está preguntando sobre nuestra identidad. Yo creo que ese es el hecho fundamental. Entonces, cuando hablamos de lo rural, cuando hablamos de lo natural, hay una serie de cuestiones. Yo creo que hay zonas que van a salir fortalecidas. La individualización del viaje, vamos a estar en una estrategia de hiperindividualización, no vamos a querer tanto más aviones, vamos a querer tanto vehículos propios, vamos a hacer distancias cortas en vez de distancias más largas. Entonces, lo autónomo, lo privativo, la conexión con la salud, la conexión con el medio natural, estos son aspectos, son atributos que son característicos del medio rural. Entonces, yo diría que en este contexto, el turismo que viene, yo creo que viene con
con 3 rasgos, lo decía Fran antes, es decir, nada es nuevo, está el proceso de aceleración. Esto lo que hace es el disparador de que lo que ya venía se presenta ya, inmediato. Aquí lo tenemos, por lo tanto vamos a abordarlo. Entonces yo creo que los procesos de personalización en el contexto de la hiperindividualización son aspectos que afectan a toda la industria turística. No nos queremos ver tanto en grupo, esto afecta a todo, esto afecta, aparecían por ahí, Noemí nos traía el otro día el informe sobre los bufetes, está el informe sobre qué va a pasar con los museos y las grandes concentraciones, qué va a pasar con los grandes complejos turísticos. Evidentemente esta problemática no está asociada al turismo individualizado. Entonces, los aspectos que tienen que ver con la ultra personalización, business to meet, eso es una de las cuestiones que vendría para el futuro. Y en esta línea yo creo que Canarias es un campo terriblemente interesante para el desarrollo de una multiplicidad de experiencias, lo rural, lo natural así lo es decir, para hacer desarrollos que tienen que ver con productos que ya se están haciendo, con diversificación, con los enoturismos, los gastroturismos, los agroturismos, los astroturismos, es decir, todo un conjunto de relevancia de este tipo, donde yo creo que la clave de lo nuevo es el coronavirus. Al enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad, nos enfrenta a una nueva forma de relacionarnos con el medio. Y eso nos lleva a que de verdad lo que esto que llamamos experiencias turísticas no son experiencias turísticas, son viajes realmente transformadores. Voy a contar más que una experiencita concreta, si me da un minuto, una anécdota. En la isla de La Palma hacíamos con algunos turistas en la época del desalojo 16 de abril, que los 26 de abril los teníamos que desalojar. Había algunos turistas que obviamente no se querían ir, igual que ocurrió en Canarias, que quedamos 16.000 turistas en estas islas. Y había uno de procedencia austriaca, casi a los 80 años, que de ninguna manera se querían ir. Por último, bueno, no los íbamos a forzar que ir, pero que se fueron. A las 15 días nos llaman diciendo estamos aquí, estamos muy bien de salud, queremos volver a aquella isla, aquel medio rural es el que es, no por La Palma, esto sirve para Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, cualquier sitio, pero es el contexto de quiero algo que me ayude a tener vivencias reales, a estar transformado, a un digamos, trato absolutamente personal, y eso forma parte de todo nuestro valor. Yo creo que eso para Canarias, por supuesto para España y para Europa, este tipo de entornos tiene una tremendísima oportunidad. Realmente de lo que comentas, pues bueno, hay una situación complicada, pero se abren también si sabemos aprovechar las oportunidades, ¿no? Y se ve alguna luz. Y ahí me gustaría también contar con las aportaciones de Fran García. Fran García, como especialista en temas de emprendimiento, de innovación y formación, creo que esta crisis nos coloca en una posición en la que estos elementos, si ya estaban en la vanguardia, pues ahora son elementos nodales, centrales en la articulación de una respuesta a la crisis turística. ¿Podrías un poco, Fran, de tu especialidad, pues comentarnos un poquito de este nuevo papel que pueda tener la innovación? Bueno, la verdad, Raúl, que yo creo que efectivamente la innovación, bueno, el concepto de innovación evidentemente no cambia, ¿no? Si la innovación, a mí me gusta mucho una definición que suele hacer Alphonse Cornellà de innovación, ¿no? Que es básicamente generar nuevas ideas que aporten valor a alguien y que luego ese valor se pueda, digamos, transmutar en resultados para la organización que efectivamente pone en marcha esa organización. Esos tres elementos, ¿no?, que configuran la innovación empresarial, es una definición atemporal, ¿no? Lo que sí que cambia, evidentemente, ahora es los elementos a los que tenemos que mirar, y Carlos ha dado algunas claves. ¿Qué elementos nuevos hay ahí? Han cambiado los elementos, han cambiado las piezas, han cambiado también las reglas de juego. Entonces, hay que mirar y ver un poco algunas claves, ¿no? En ese sentido, hombre, hay una clave que yo creo que a mí me parece fundamental, y es que hay fronteras que se difuminan, ¿no? En esta nueva realidad. Hay que hibridar elementos que aparentemente eran antagónicos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo presencial y lo virtual. Yo acabo de estar ahora mismo en una reunión de un proyecto europeo con colegas de Francia, de Italia, etcétera, etcétera. Ahora estamos aquí en este webinar, mañana estoy en una tesis y todo eso lo estoy haciendo desde esta habitación de mi casa, ¿no? ¿Esto es presencial o es virtual? La verdad que no lo sé, pero importa mucho. La verdad que no. Esto se difumina. De igual manera se difumina la frontera entre lo personal y lo profesional. Como digo, todas esas actividades las estoy desarrollando desde esta habitación, desde mi casa, y dónde empieza un elemento y dónde termina otro. Eso, evidentemente, genera oportunidades, ¿no? Se ha hablado
Se ha hablado mucho de, en fin, del turismo, de los nómadas digitales, etcétera, etcétera. Yo creo que esta idea de que el turista, el turista, estas fronteras las va a tener menos claras, abre oportunidades a tratar de integrar en el producto turístico esta difuminación de fronteras, ¿no? Igual que se difumina la frontera de los sectores, ¿no? Estos son tendencias que ya venían, que ya estaban ahí, pero que ahora se aceleran. ¿Dónde empieza el sector turístico? ¿Dónde termina? ¿No? Carlos antes decía muy bien que el turismo nos afecta, ¿no? a todos los habitantes de esta región. Es difícil delimitar la frontera del sector turístico, ¿no? Igual que lo antagónico que siempre hemos hecho al sector público y al sector privado, ¿no? Yo creo que en esta nueva ola de innovación que tiene que abrirse, la concertación público-privado tiene que ser un elemento fundamental, ¿no? Igual que la cooperación y la competición, ¿no? Esa idea de competir, hibridando, ¿no? La cooperación y la competición. Tenemos que cooperar con nuestros competidores aunque nos parezca antagónico, ¿no? Los modelos de negocio tienen que ser ágiles y flexibles. Esto lo venimos diciendo, ¿no? Con el tema del emprendimiento ágil, con Alex Osterwalder, etcétera. Igual que tienen que ser ágiles y flexibles los diseños empresariales, ¿no? Es esta sociedad líquida a la que vamos, o esta realidad líquida, tiene que hacer que también sean líquidos los modelos, los diseños, ¿no? de nuestras organizaciones y nuestros propios diseños profesionales, ¿no? Si algo nos ha enseñado esta pandemia es la importancia de la resiliencia, ¿no? Como decía antes Carlos, ¿no? Y lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo aceleradamente. Hemos hecho un ejercicio colectivo de resiliencia para adaptarnos a este cisne negro que dirían los economistas, y lo tenemos que hacer rápidamente. Pues bien, los futuros diseños, tanto de modelos de negocio como de organizaciones empresariales, pues tienen que ser, por definición, ágiles, ¿no? Capaces de adaptarse a situaciones no solo que no conocemos, sino que no nos imaginamos, ¿no? Por tanto, por ahí yo creo que hay un elemento también importante, ¿no? Lo colaborativo, ¿no? Tenemos que colaborar, no me cansaré de decirlo. El no colaborar no va a ser una opción en la nueva realidad. Hace poco Harari, en una entrevista, también decía que, preguntándose por los líderes mundiales, se preguntaba si había algún adulto en la habitación, ¿no? Y me parece una metáfora fantástica. Es decir, tenemos que ir a modelos de liderazgo cooperativos, ¿no? La no cooperación no tiene sentido en la nueva realidad. Carlos lo decía antes, estamos en una situación en la que dependemos de las personas que nos rodean. O sea, el hecho de que cuando vamos a un supermercado a comprar, la persona que nos atiende guarda la distancia de seguridad, se pone mascarilla, la persona que nos encontramos por la calle, dependemos de los otros, codependemos. Por tanto, lo racional es cooperar. Creo que la ciencia y la técnica van a salir reforzadas, ya lo dijo también Carlos, esto es una nueva realidad, esto ha llegado para quedarse, el concepto de seguridad va a ser fundamental, ¿no? En el diseño, la comunicación y la venta de los productos turísticos. La digitalización se acelera, evidentemente, además de la desintermediación, cosa que ya se conocía en el sector turístico, temas como la predicción de la demanda, temas como el conocer los hábitos y los perfiles de los usuarios, la observación y el escaneo de la competencia, etcétera, etcétera, son elementos que van a ser fundamentales, ¿no? En la nueva realidad. Y bueno, luego hay cuestiones ya por último, ¿no? de cambios profundos, ¿no? de la sociedad que se venían dando, que se van a acelerar, ¿no? Toda esta idea de la tecnología, de la robótica, de la domótica, de la impresión 3D, etcétera, etcétera. Esto va a generar un salto incremental, y esto va a generar una cuestión que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y es la liberación de tiempo, ¿no? Es decir, los seres humanos vamos a disponer de más tiempo libre. El problema es que podemos entrar en la distopía, ¿no? De la que habla Harari, de la triada social, ¿no? De que vaya a haber una clase social muy ocupada que acapara gran parte de la renta, una clase social muy ocupada que trabaja para sobrevivir más allá de lo que puede, y luego una tercera clase social que directamente es inservible para el sistema, ¿no? Esta distopía hay que evitarla, la sociedad tiene que plantear estrategias para conseguir que esto no sea así, y esto evidentemente generará una distribución del tiempo libre, y esto significa ocio y significa turismo, ¿no? En fin, es apasionante, hay muchos retos, pero también creo que muchas oportunidades. Gracias, Fran, con tu visión global. Por lo que vamos viendo, efectivamente aquí estamos ante un cambio, un necesario cambio de comportamiento. No es posible que no podamos dar
las claves de cuándo, como hay alguna pregunta que plantea de cuándo se va a abrir los hoteles o cuestiones por el estilo, pero sí cómo deberíamos de ser, cómo deberíamos de enfrentarnos hasta a esta realidad. Pasamos, si les parece, a otro gran especialista en el ámbito turístico como es Moisés Simancas, que me gustaría que nos comentara un poco sobre todo el tema del sector turístico por excelencia, del alojamiento en Canarias. Sabemos que tenemos un modelo tradicional con una importancia de la estructura de apartamentos, pero sobre todo hotelera y de hoteles de alta categoría que conviven los últimos años con el alquiler, con la emergencia, con la irrupción del alquiler vacacional. Todo ese amalgama de servicios de alojamiento con perfiles diferenciales, ¿cómo podría verse afectada con esta nueva realidad marcada por el COVID? Moisés. Hay un hecho que tenemos que darnos cuenta, y es que esto no es una crisis del destino. Teníamos destinos de éxitos con una experiencia acumulada, y que esto es, en este caso el turismo, vamos a tener los efectos inducidos de una crisis sanitaria. Por lo tanto, a lo largo de este mes hemos escuchado un montón de voces y de opiniones que plantean la reinvención del modelo turístico. Nos tendremos que reinventar cuando el modelo no funcionaba. Pero está claro que la humanidad no está tan dispuesta para cambios tan bruscos de la noche a la mañana. Los cambios se irán produciendo, o se esforzarán, o se irán produciendo paulatinamente. Por lo tanto, yo creo que no podemos plantear esas reestructuraciones, esos cambios absolutamente radicales que se están empezando a plantear en los destinos, porque además son muy complicados. Hay estructuras fijas, establecidas, y que no tienen tanta esa flexibilidad como puede ocurrir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante tener claro que no estamos ante una crisis del destino, y lo que sí tendríamos que hacer son ajustes a la nueva situación que nos vamos a encontrar, lo que hemos ido planteando. Habrán cambios, si me permiten el símil informático, habrán cambios en el software. Nos tendremos quizás hasta que, porque además aquí hay un elemento clave que es la vacuna, los antivíricos, nos tendremos que acostumbrar a ver huéspedes en los hoteles con mascarillas y en la playa. Personal del hotel con mascarilla. Eso nos tendríamos que empezar a acostumbrar. Al igual que nos acostumbramos en el 11S a pasar arcos de seguridad donde antes veníamos con la botella de vino y ahora es absolutamente impensable. Y lo hemos asumido, lo hemos ido incorporando dentro de nuestros hábitos, ¿no? Entonces, hay un elemento que es fundamental, que es el alojamiento. Hemos escuchado que si se va a acabar el buffet, hemos planteado que si ahora se va a fomentar nuevos modelos de negocio dentro de los alojamientos, como es el room service, como hemos escuchado que va a haber digamos que espacios privados, con lo que eso implica la privatización de los hoteles, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir, yo no lo sé, porque si dentro de un año se descubre la vacuna, aquí estaremos en otro escenario. Lo que está claro es que a corto y medio plazo nos tenemos que empezar a acostumbrar a unos determinados hábitos vinculados con nuestro destino, porque al final hay un elemento que me parece fantástico, y que si bien estoy de acuerdo con Frank, es que el turismo es el fenómeno de la presencialidad, del valor de los lugares. El turismo implica en estar en los sitios, en el contacto con la sociedad, en vivir las experiencias, es el desplazamiento, es el proceso de yo salgo de mi lugar habitual, cambio mi rutina y estoy en los lugares. Y esto es importante porque no podemos desvirtuar el valor, el elemento fundamental del turismo. Y por lo tanto, ese es el planteamiento que tenemos que valorar. Y nos tendríamos que adaptar, en este caso, en nuestros destinos, tanto en los alojamientos como en el equipamiento, en las actividades que desarrollamos en los destinos. Esto que se había conseguido en los últimos 5 o 6 años, el turismo de experiencia. Es decir, lo que está claro es que empezaremos a vivir experiencias mucho más individuales, y eso también va a afectar a los alojamientos. Y aquí, a mí lo del alquiler vacacional, que sigamos hablando como un modelo incipiente, me parece ya un error. El alquiler vacacional se ha incorporado dentro de un modelo estructural de alquiler, e incluso ahora mismo empezamos a ver desde el plano teórico que se va a ver reforzado. Ese cambio, esa
economía de la aglomeración de masas que implica el turismo del litoral, a esa individualización buscando la seguridad, está claro que todo el tema del turismo rural, de las casas rurales y, por supuesto, del alquiler vacacional, donde tengo una actividad, una experiencia individualizada, hecha prácticamente a la carta, se va a ver valorizada, sobre todo en estos primeros momentos de incertidumbre. Sí, gracias, Moisés. No podemos perder la oportunidad, también contando con este grupo de investigadores, de preguntarle a Noemi Padrón por los temas en los que trabaja de forma habitual en investigación de sostenibilidad. Sabemos que en los últimos años el sector turístico ha hecho un esfuerzo y hay una línea ya marcada de avance en la sostenibilidad, y no sabemos si toda esta nueva situación puede suponer un parón en esa dinámica o una aceleración, un cambio. Seguro que Noemi pues puede un poco poner un poco de luz en toda esta tendencia que venía produciéndose y cuál puede ser en los próximos años la evolución. Gracias, Raúl. Bueno, mi reflexión es que efectivamente el desarrollo sostenible y su versión un poco más de marketing con la que está familiarizada la sociedad y los agentes, que son los ODS, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marcó Naciones Unidas en el año 2015 y que abrazaron pues, casi todos los países del planeta. Aparte de esa brújula o de ese faro, ¿no? Que indica al planeta dónde está la supervivencia, a muy largo plazo podríamos decir, tiene detrás una agenda económica muy importante que, digamos, es la que motiva o la que engrasa toda la sostenibilidad. La sostenibilidad, al fin y al cabo, significa que si tomamos decisiones hoy que priman el cortoplacismo, podríamos decir, obviando elementos sociales o recursos sociales y ambientales y el impacto que tiene sobre ellos, a corto plazo podríamos generar, efectivamente, podríamos comprometer el bienestar de la población, no solo a corto plazo, sino además a futuro. Es decir, que no contemos con los recursos mañana necesarios para ese desarrollo económico. Y a mí me gustaría que, aparte de esta reflexión tan, digamos, subjetiva de lo que es el desarrollo sostenible, los agentes, la gente fuera capaz de llevar la tierra, porque fijaros si es importante la sostenibilidad que tomar decisiones cortoplacistas por parte de nuestros políticos o agentes un poco administradores y gestores es lo que nos ha traído a esta situación. Nada ha sido más insostenible que ignorar efectivamente las amenazas de los virus desde hace años y las llamadas de los científicos a participar y a generar proyectos de investigación que evitaran estos cisnes negros, o las decisiones políticas en enero y febrero de mirar hacia otro lado mientras se expandía el virus en nuestras economías, por llevarlo más a tierra. Canarias se dedicó a promover y a comercializar sus destinos turísticos en los países emisores, justo en el momento de mayor expansión del virus, de una manera casi que no lo veíamos, ¿no? Y eso llevó consigo que se quedaran atrapados aquí cerca de 200.000 turistas en el momento en el que se produce casi el cierre de fronteras y la crisis o el cierre económico brutal. Así que la sostenibilidad está aquí y está para quedarse, porque es la que tiene que guiar nuestras decisiones. Los cisnes negros están ahí, pero no son desconocidos. El cambio climático es un problema que puede traer consecuencias gravísimas a nuestra sociedad, quizás de una manera más paulatina, más como la rana que de alguna forma está en el agua caliente y no percibe el aumento de la temperatura, pero está ocurriendo. Y la sociedad sabe, y nuestros políticos saben, que toda la agenda que hemos activado en torno a los problemas ambientales y a los problemas sociales ha llegado para quedarse.
Canarias es un destino, efectivamente, como han dicho mis compañeros, competitivo, altamente exportador, brutalmente, de alguna forma, globalizado, tanto en su cadena de valor de suministro como en la atención a la demanda de esas exportaciones, pero son esas características junto con que es que también una economía altamente subvencionada y con ejes transversales muy monopolizados por distintas características de nuestro territorio y de nuestra economía, y eso en conjunto, es decir, sus fortalezas y su modelo administrativo la hace muy vulnerable a eventos de carácter global como en este caso ha sido una crisis sanitaria, pero una crisis social global o un evento ambiental climático extremo puede llegar en cualquier momento. Así que efectivamente tenemos un destino en el que tampoco hay que hacer reformas profundas en términos de reinventar el turismo, pero sí tiene una agenda pendiente desde hace varias décadas que está totalmente desatendida. Y quizás esa reflexión, junto con el escenario de que vamos a tardar efectivamente un tiempo en salir de la crisis, yo hago hincapié en la intervención de la política, es decir, cómo la política puede ayudarnos a redirigir los recursos, a potenciar el uso de la inversión privada y de la actividad privada hacia, de alguna forma, una agenda de tareas relacionadas, yo qué sé, desde la renovación de los destinos, de la infraestructura y de los espacios públicos, ¿vale? Que llevamos décadas pendientes de ese tema, atender los problemas de movilidad en los destinos, hablo del transporte por carretera, es decir, hay toda una agenda de intervención pública relacionada también con la economía circular, como por ejemplo la transición energética hacia un modelo de renovables, la atención a los problemas del ciclo integral del agua, que está contaminando. O sea, el uso que hacemos del agua no solo pone en riesgo al sector turístico por su ineficiencia, sino que además está contaminando diariamente nuestros recursos naturales. O, por ejemplo, el tema de los residuos, el tema que trabajo actualmente de forma más intensa, donde de una manera oculta despilfarramos recursos que son tan importantes casi como la inversión que hace nuestra sociedad en el sistema sanitario. Por tanto, una agenda de coinnovación, una agenda de hacer las tareas pendientes en torno a los ODS, no solo nos permite afrontar el futuro con mayor fortaleza, sino también encauzar políticas públicas a corto plazo, más allá de la sedación que supone ayudar a empresas, autónomos y a familias con un sistema de intervención de bienestar social que es insostenible a todas luces para nuestra sociedad. Gracias, Noemí. Bueno, entramos ya en la parte final de este seminario. Por supuesto, agradecer la contribución y el apoyo de FIDE en el desarrollo del mismo, y vamos, en el seminario hemos podido ver un poco cómo desde la universidad y de distintos planteamientos y de distintas reflexiones, pues se puede ayudar a entre todos ir cambiando actitudes frente a la innovación, a la cooperación, hacia esa nueva realidad incierta y líquida que se plantea. Quizás una de las lecciones más grandes de todo esto es que no hay la única certeza, es la incertidumbre, y hay una gran lección, es que tenemos que prepararnos para esta incertidumbre. Y vamos a abrir un pequeño bloque final entonces de intervenciones en torno a algunos de los temas que se han tratado, y también de las preguntas que han hecho algunos desde el público que se han hecho, los temas de seguridad. Vamos también a tratar en este último bloque de centrarnos en el futuro.
el futuro no tanto para predecir lo que no podemos, incluso yo diría no debemos por el peligro que corremos, pero sí podemos señalar pautas que nos podrían ayudar a modificar el futuro, o sea, hacer que el futuro se aproxime a lo que nos gustaría. O sea, que de cara un poco con una perspectiva de futuro, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos productos, en la cadena de valor, en los cambios en los destinos turísticos, en la formación, en cuestiones de imagen, de seguridad, en el tema de la monitorización de los datos, de los observatorios turísticos, de cómo deberíamos de comportarnos en el futuro para hacer que estas situaciones, pues digamos, minimizar el riesgo de situaciones de este tipo y estar mejor preparados, mejor capacitados para afrontar esta realidad cambiante. Parece también, por lo que se ha venido señalando en el seminario, que estamos ante una época no tanto de cambios radicales, pero sí de aceleración de procesos que venían ya de antes y que van a ir mucho más rápido y que un poco nos pueden coger con el pie cambiado, que nos pueden coger un poco preparados, y quizás esta parte, estos minutos finales, me gustarían algunas breves reflexiones por parte de todos en torno a este futuro que se abre y esta nueva realidad. Por ejemplo, Carlos, que hace tiempo que no interviene. Bueno, yo me llevaría 25 minutos para cerrar, pero en 2 minutitos habría que decir algunas cosas. Bueno, estamos 5 compañeros de la universidad. En esta universidad tenemos más de 50 compañeros que investigan en turismo, que si sumamos los de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, somos 150 investigadores en Canarias intentando contribuir con un ecosistema que yo creo que todos tenemos la misma preocupación. Entonces, el primer énfasis es este. Nosotros estamos para servir a esta sociedad en la que estamos, esto de la dimensión pública en el contexto de la investigación turística. Y uno dice, en este epicentro, ¿a qué ha venido el coronavirus? Entonces, una especie de relato sumatorio es lo que voy a hacer en este caso. Dice, ¿realmente el COVID nos ha cambiado la agenda turística de Canarias? Esa es mi gran pregunta. ¿El COVID nos ha cambiado la agenda? ¿O estamos en el impasse y luego viene otra cosa? La respuesta inmediata que tengo es que el COVID lo que nos ha generado grandes preguntas. De todo lo dicho por mis predecesores, a mí me resultan nuevas preguntas. Y dice, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el turismo masivo en Canarias lo tenemos que releer. No que no funcione, hay que releerlo desde el punto de vista del hecho sanitario que se produce. Canarias tiene recursos excepcionales, por eso somos la región que somos, el clúster más importante de Europa. Probablemente no estamos tan bien dotados de capacidad y talento, probablemente, para activar adecuadamente esos recursos. Y me refiero a esto porque yo creo que por delante el reto que tenemos es un reto que es de todos los actores turísticos relevantes, y eso nos remite a una adecuada gobernanza de la actividad turística en Canarias. Ser gobernantes adecuados desde el punto de vista de un ecosistema turístico preocupado por lo suyo es tener una sociedad más resiliente. Yo creo que esa sería la cuestión, y eso nos llevaría a la siguiente asignatura, que esta es una asignatura perenne en el turismo de Canarias, que es nuestra dependencia, nuestra terrible dependencia. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando en tantos turistas con una minoración cada vez más de la capacidad de gasto turístico en destino, con unas modalidades turísticas del todo incluido no sé qué, que nos devoran la parte importante de la rentabilidad de nuestro producto. Entonces, bueno, aquí hay muchos temas. Fran apuntaba uno, que es el tema de, ¿estamos en la sociedad del ocio o vamos a una sociedad global donde nuestros ciudadanos mundiales van a tener menos capacidad de gasto y eso va a tener un impacto turístico? Ese es un debate que viene por ahí. El otro debate que viene por ahí, que no voy a entrar en él, es el de ciencia o técnica. A mí me parece que lo voy a subrayar por lo siguiente. Estamos globalmente conectados en un confinamiento extraordinario. ¿Producido por qué? Por la técnica. ¿A partir de qué? A partir de la ciencia. Y sin embargo, la ciencia la apartamos de nuestra vida cuando estamos hablando de cambio climático y de sostenibilidad. La ciencia ahí no la queremos oír, la desoímos absolutamente. Entonces, el COVID nos remite a la ciencia, por encima de todo.
Entonces, un aspecto fundamental, yo creo que esto a Canarias nos genera, digamos, nos devuelve a nuestra propia agenda. Entonces, la gran pregunta que me hago es, ¿no será el COVID un entrenamiento para lo que viene? Y no hablo de otras epidemias, otras pandemias, sino de todo lo que está, desde el punto de vista de la ciencia, planteado como episodios que hablaba antes Noemí en este sentido. Dos cositas nada más, acabo con este tema. Venga, muy breve, Carlos. Breve, sí, yo creo, fundamentalmente. La pregunta clave es ¿cuál es nuestra identidad turística? Y nuestra identidad turística tiene que ver en el futuro con sostenibilidad y salud y sanidad. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro epicentro turístico en Canarias para jugar el liderazgo como una región pionera. Y entonces dice, ¿qué estamos haciendo en Canarias para mitigar la huella de carbono de aquellos que no quieren volar o quieren volar en determinadas condiciones para llegar aquí? Y entonces, dos o tres elementos nada más. Uno, Canarias para ser saludable turísticamente no puede ser solo turismo. Nosotros tenemos que prestarle atención a nuestra agricultura, a nuestro ambiente, a una base bien diversificada del sistema productivo. Una cosa es esta, otra cosa es, viene cada vez más lo digital, aquí estamos en esto, viene cada vez más lo virtual, viene cada vez más lo smart. Preocupémonos por islas smart y preocupémonos por destinos smart. Y la última cosa. Hablando de islas menores, mal llamadas menores, yo creo que hay oportunidades que al final quedan para generaciones futuras. Yo creo que la generación a la que pertenezco y mi antecesora tuvo el gran reto de lo que era consolidar un proceso de la democracia. Nuestro reto para el futuro es decir que Canarias como fuente de riqueza se haga coherente, sosteniblemente, y en ese caso las islas menores son 3 reservorios extraordinarios para hacer experiencias auténticamente singulares para el futuro de nuestras islas. Muchas gracias, Fide, y muchas gracias a ustedes. Nos quedamos con esa idea final, Carlos. Por ejemplo, Fran, ¿no? Un poco a modo de síntesis y un poco hacia el futuro que podrías en este minuto de oro desarrollar. Bueno, la verdad que muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos. El hecho de que sea Palmero facilita esta coincidencia, ¿no? Por bromas aparte, muy telegráficamente, ¿no? Yo creo, haría énfasis, por ejemplo, en la importancia de la colaboración, ¿no? Es fundamental, entramos en una era de la colaboración. Si queremos competir, ser competitivos, tenemos que colaborar, ¿no? Y en ese sentido yo, Carlos lo ha comentado, pero yo haría énfasis en el concepto de ecosistema turístico, ¿no? Es decir, frente a hablar de sistema turístico, tratemos de introducir el concepto de ecosistema, ¿no? Como un conjunto de agentes que somos interdependientes entre nosotros para conseguir objetivos comunes, ¿no? Insisto, el no colaborar no es una opción válida para el futuro, ¿no? La pandemia trajo la codependencia o nos la puso frente al espejo, ¿no? Los productos turísticos siempre se ha dicho, ¿no? Y Carlos ha hecho mucha énfasis en algunos aspectos. Tenemos que orientarnos al cliente, tiene que estar orientados al cliente. El cliente es el que genera expectativas y por tanto al que le tenemos que aportar valor. Eso siempre ha sido así, siempre va a tener que seguir siendo así. Lo que cambia ahora es que tenemos probablemente que pivotar de las ofertas de experiencias a ofertas centradas en emociones y yo creo que la fragilidad y la codependencia que ha salido mucho a lo largo de este ratito son claves, ¿no? Tenemos que estar todavía más cerca del cliente con esa oferta emocional empática, ¿no? De un ser humano que ahora se sabe más frágil y se sabe más codependiente, ¿no? Me encanta mucho hay una expresión, ¿no? de Max Neff, ¿no? La economía a escala humana, pues trayéndolo al turismo, ¿no? Sería el turismo a escala humana, ¿no? Tenemos que desescalar el turismo y llegar al elemento humano, ¿no? Que por otra parte es consustancial al hecho turístico, ¿no? Son emociones, queremos buscar conocer nuevos lugares, nuevas culturas, como decía Moisés, y esto nunca va a desaparecer, ¿no? Ayer, por ejemplo, recibí muy telegráficamente un correo electrónico de una conocida agencia de La Laguna que se dirigía a mí personalmente para decirme que, desgraciadamente, ¿no? con esta pandemia que estamos viviendo, no podemos seguir disfrutando de nuevos viajes, etcétera, etcétera, pero que ellos están ahí, no se han ido y están pendientes de que cuando esto se abra volvamos a vivir experiencias turísticas
enriquecedoras, etcétera, ¿no? Esa idea, ¿no?, de estar cerca del cliente con esa clave, ¿no?, emocional basada en la fragilidad y la codependencia, creo que es clave. No voy a hablar de la importancia de la formación, ya Carlos habló. Las universidades públicas tenemos que estar al servicio de esta sociedad nueva de Canarias, ¿no? Especialmente las universidades públicas, y creo que, y me quedo con lo que decía, a partir de lo que decía Carlos, ¿no?, a partir de nuestra identidad como ecosistema turístico, tenemos que aspirar a ser un laboratorio innovador de la era post-COVID, ¿no? Creo que eso debe ser una aspiración colectiva de nuestro ecosistema, ¿no? Y termino un poco con el planteamiento que hacía Raúl, ¿no? La idea de o adivinar el futuro, ¿no? Quizás, el otro día lo estamos comentando, quizás sería más adecuado hablar de construir el futuro, ¿no? Ideas para construir el futuro. No tenemos que adivinarlo, porque eso un poco nos traslada a la idea de ser espectadores pasivos. Lo que tenemos que hacer es construir el futuro entre todos, ¿no? Me gusta mucho citar a Gramsci, ¿no?, cuando dice que frente al pesimismo de la razón, busquemos en el optimismo de la voluntad. Seamos optimistas, y yo creo que hay que serlo, porque además recuerdo un artículo reciente del gerente de Azotel, ¿no?, en el blog de Azotel, cuando decía que era optimista porque creía en la capacidad del empresariado canario, de los trabajadores del sector turístico canario, etcétera, etcétera. Pues seamos optimistas, pero de la voluntad. Seamos optimistas porque vayamos a poner toda nuestra parte por ser capaces de construir un futuro mejor a partir de lo que nos ha pasado. Gracias, Fran. Moisés, si quieres tomar la palabra. Bueno, intentaré ser muy rápido, y algún comero también podemos aportar alguna solución, no solamente los palmeros. Primera idea que creo que es importante. Estamos ante un momento de cambio, y un cambio forzado, un cambio absolutamente necesario. Es curioso que hace 2 meses el discurso era overtourism, saturación. Ahora justamente estamos en el lado contrario, ¿no?, del paradigma. Estamos en el cero turístico, cómo empezamos a volver a traer turistas. Por lo tanto, aquí estamos ante un elemento que nos vuelve otra vez a poner los pies en el suelo y hablar de dependencia. Es muy importante, pero también aprender determinadas cuestiones. Un factor clave, lo comentábamos, la vacuna. Hay un antes y un después de las vacunas. Hay un escenario turístico antes y post vacuna. Pero mientras tanto tenemos que empezar a tomar decisiones. Primera decisión importante, ¿qué va a ocurrir con el transporte? ¿Cómo vamos a poder volver a tener no solamente un transporte doméstico, sino un transporte internacional? Segunda pieza fundamental del puzzle. Los países van a salir de manera diferente, han entrado dentro de los confinamientos con tiempos diferentes y van a salir diferentes. Entonces, eso va a ser muy importante a la hora de estar expectante a ver qué ocurrir. Un elemento fundamental, las soluciones, el factor tiempo. Cuanto más tiempo pase, los problemas se van a hacer mayores. Y tenemos problemas de todos esos efectos inducidos que impone el turismo. Tenemos una masa de ERTE, de gente que está ahora mismo metida en su casa con una incertidumbre, si vuelven otra vez a su puesto de trabajo, cuándo vuelven al puesto de trabajo, se están dando oportunidades desde el punto de vista de la formación, etcétera, etcétera. Hay un elemento fundamental, siempre lo hemos planteado. El turismo, el elemento fundamental del turismo, el turismo sirve para la mejora de la calidad de vida de las sociedades. Eso es fundamental. Tenemos que apelar a esta paradigma, tenemos que apelar a esta premisa básica del turismo para intentar escapar o salir de esta crisis. Con un problema, el turismo en Canarias nos salvó de la crisis urbanística, prácticamente escuchamos, exceptuando al principio, que había una crisis a escala mundial, porque tuvimos una serie de fortunas con el cierre de los destinos del Mediterráneo. Tendremos que apelar a ese tipo de planteamiento. Me preocupa un elemento fundamental, que cuando empiecen a abrirse los mercados, el individualismo. Es decir, vamos a intentar llenar nuestros hoteles, mi hotel, vamos a llenar mi destino, esta carrera. Tiene que ser absolutamente importante, porque ya los datos nos están diciendo que hay reserva, la gente quiere viajar, ¿no? Ese fenómeno que tenemos incorporado. Papel fundamental de los turoperadores. Canarias es un destino conocido y deseado. Nos conocen y nos quieren.
el papel fundamental del turoperador a la hora de apostar por este destino y por aquellos operadores, aquellos empresarios que hayan hecho la tarea. ¿Por qué? Porque estamos ante un proceso de darwinismo. Va a haber una selección natural y va a haber mucha gente que se va a quedar fuera del mercado. Necesidad de fomentar el efecto sinérgico del turismo, el efecto arrastre del empleo, de las actividades, de las cadenas de valor, de las cadenas de suministro. No esperar a que abran los otros, es apostar para empezar a generar. Indudablemente, lo que comentaba Carlos, la resiliencia. Somos un destino con experiencia y tenemos que empezar a aprovechar esos espacios de oportunidad que nos están empezando a generar. Indudablemente con escenarios diferentes. El tema del transporte, vamos a plantear un tema de encarecimiento de los precios. Ahí lo público va a ser fundamental. Dos ideas finales. Este es el tiempo del sentido común y de lo común, y yo creo que nuestro plan Marshall va a ser absolutamente no vinculado a construir embalses, no vinculado a construir carreteras. Tendríamos que salir de esta autarquía en función del conocimiento, de la razón, de esa decisión inteligente, de la logística y, indudablemente, apostar claramente por el conocimiento. Gracias, Moisés. Muy brevemente, Noemi, a modo de cierre. Bueno, en un par de minutos, y quizás con ánimo también de transmitir cierto optimismo a la sociedad, a mi comunidad, a la gente que nos rodea, ¿no? la vivencia actual que tenemos. A mí me gustaría abrazar todas las propuestas que han hecho mis compañeros y llevarlas a tierra repartiendo las tareas, de alguna manera. O sea, vale, sí, todo esto está muy bien, pero ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno? ¿O qué tenemos que hacer cada uno en este contexto, ¿no? Entonces, yo creo que el sector público tiene por delante una tarea compleja de gestión del miedo colectivo y de digamos, de las presiones, ¿no? que le pueden estar llegando desde distintos ámbitos, y tiene que procurar el diseño de políticas públicas que sean efectivas en el corto plazo, es decir, de hoy para mañana. Trump, por ejemplo, acaba de activar un cheque o 2 cheques de $1.900 a toda la población que no tiene absolutamente recursos, con su firma, y ha tardado 3 días en diseñar la política. Creo que nosotros vamos por 2 meses para diseñar una ayuda mínima necesaria para la población. O sea, tratar de ser efectivos y con políticas de corto plazo para atender las necesidades más imperiosas, pero también con una visión de largo plazo que señalice y que guíe al sector privado en la tarea que tiene por delante. Al sector privado y al sector turístico le diría que se ponga las pilas, que efectivamente vamos a salir de esta. Tardaremos un poquito más, un poquito menos, pero vamos a salir con el sector, de alguna forma, turístico, potente y competitivo que tenemos a nivel mundial. Pero hay muchas cosas que le quedan por hacer, entre ellas atender un poquito más directamente las necesidades de los clientes, aportar más inteligencia y más estrategia, y por supuesto recursos, o tratar de garantizarse los recursos necesarios para ese posicionamiento en el futuro. A los trabajadores y estudiantes, al ciudadano en general, pero en su función de alguna forma de trabajadores y estudiantes, les diría efectivamente que también se pongan las pilas, que efectivamente esto es un momento transitorio, pero que está claro hacia dónde tenemos que ir, hacia más formación a lo largo del ciclo de vida laboral, más versatilidad y más herramientas sociales, idiomas, formación a todos los niveles, profesional y universitaria. Y voy a meter a la universidad también, porque las universidades canarias tienen un papel brutal en este momento, y como el resto de actores de la administración pública y privado, tienen que atender el corto plazo, es decir, hemos tenido que activar la docencia virtual corriendo, pero tiene una agenda pendiente brutal. Ahora es el momento de que las universidades realmente ayuden e ingrasen ese proceso de cambio hacia el que vamos,
y que dirijan sus recursos a renovar plantillas, a renovar grados, de alguna manera a mirar ese futuro digital y por lo tanto dotar a la sociedad de esas herramientas que son a corto, a medio y a largo plazo absolutamente necesarias. Y voy a robar un minuto con una reflexión personal muy importante. El miedo, a mí hace tiempo aprendí que el miedo es la emoción más importante de los humanos, más determinante de nuestro pensamiento y de nuestras conductas. Y la mejor manera de gestionarlo es mirarlo de frente, cogerlo por los cuernos, como diríamos, y identificarlo bien y desarrollar conductas estratégicas para afrontarlo. Lo realmente negativo es esconderlo, sedarlo y ocultarlo en una sociedad que se enfrenta a un problema grave. Y lo que tenemos que hacer entre todos es mirar de frente al futuro y, sea como sea, salir adelante. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. Bueno, a modo ya de cierre general, darle las gracias a todos. Me quedo con tres breves ideas. La del compromiso público desde las universidades canarias con la sociedad canaria en general y en el ámbito del turismo, desde los investigadores que nos dedicamos a este campo, pues nuestro compromiso pleno con nuestra sociedad y con el sector turístico. La segunda idea que se ha resaltado también de la importancia de la cooperación entre todos los actores dentro de este ecosistema turístico en el que estamos. Es necesario, digamos, reforzarnos en todo ese ámbito de la cooperación para finalmente alcanzar y aproximarnos hacia una realidad y una sociedad más resiliente, fomentar una mayor capacidad de adaptación a través de la innovación, a través de la formación. Vamos hacia un mundo más incierto, vamos hacia un mundo de cambio, se aceleran los procesos de cambio y sobre todo tenemos que prepararnos para contribuir a, como se resaltaba antes, a construir ese futuro que tenemos por delante. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la Fundación FIDE y a todo el grupo de 500 personas que nos han seguido en vivo y a las que podrán disfrutar posteriormente de este seminario porque pues se colgará en las redes para que pueda también ser escuchado posteriormente. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Chao, gracias. Hasta luego.